Me llamo Ricardo. Soy un trabajador de oficina y para mí los viernes 13 no eran más que solo un día como cualquier otro. Pero algo sucedió ese día que me hizo cambiar de opinión. Era un día normal en la oficina. Estaba sentado en mi escritorio, trabajando en mi computadora, cuando de repente se cortó la luz. Al principio no me preocupé mucho. Pensé que era solo un corte de energía temporal. Pero cuando pasaron los minutos y la luz no volvía, comencé a sentirme un poco nervioso. Me levanté de mi escritorio y salí de la oficina. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Caminé hacia la sala de servidores para ver si podía encontrar el problema. Cuando llegué a la sala de servidores, la puerta estaba abierta. Entré y vi que los servidores estaban apagados. Me acerqué a uno de los servidores y lo intenté encender, pero no funcionó. De repente escuché un ruido. Me giré y vi una figura oscura en la esquina de la habitación. Esta se acercó a mí. En ese momento me di cuenta que estaba en problemas. Intenté correr, pero la figura me agarró por el brazo. Y después de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en un hospital. Los médicos me dijeron que había sido encontrado inconsciente en la sala de servidores. Me dijeron que había estado en coma durante 3 días. No recordaba nada de lo que había sucedido. Los médicos me dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Me quedé en el hospital durante una semana más en observación, hasta que finalmente me dieron de alta y volví a casa. Al pasar los días, poco a poco fui recordando esto que les estoy contando. Si algo ha cambiado de mí, es que ahora creo en los viernes 13. Hola, extiendo un saludo a ti y a toda la comunidad de historias de terror de la internet. Verás, desde pequeño me han contado historias de fantasmas, espíritus y energías negativas. Mi padre, siendo una persona muy supersticiosa, me enseñó muchas cosas sobre el mundo de lo paranormal. Él me dijo que nunca debía dejar zapatos en la cama, e incluso me regañaba cada vez que los veía ahí, porque decía que esto atraería a los espíritus. Y bueno, yo como buen niño, no le hice caso a mi padre. Era un niño racional y no creía en esas cosas, pero con el tiempo comencé a dudar. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una nueva casa. La casa era vieja y tenía una historia oscura. Según la gente de la colonia, la casa había sido un escenario de un suceso terrorífico donde terminaron con la vida de alguien. Eso no me importó y el primer día en la nueva casa, mi hermano y yo estábamos jugando en el cuarto de invitados. Mi hermano, que también era supersticioso, me dijo que no dejara zapatos en la cama. Yo le dije que no le hacía caso a esas cosas. Esa noche, comunidad, tuve un sueño extraño. En el sueño, veía una figura oscura en el pie de mi cama. La figura tenía unos ojos cerrados y parecía estar durmiendo. Cuando me desperté, me asusté mucho. Me levanté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Le conté a mis padres lo que había soñado y les dije que por primera vez tenía miedo. Mi padre me tranquilizó y me dijo que era solo un sueño, pero yo no podía dejar de pensar en ese sueño. Al día siguiente, mi hermano y yo estábamos jugando en el cuarto de invitados de nuevo. Mi hermano me dijo que había visto algo extraño en la cama. También me dijo que había visto una sombra que se movía debajo de la misma. A primera instancia yo no le creía a mi hermano. Yo le dije que solo estaba imaginando cosas. Esa noche no pude dormir.
Estaba demasiado asustado. Me daba miedo que la figura que había visto en mi sueño volviera a aparecer. Pasaron unos días y yo seguía teniendo pesadillas. En las pesadillas siempre veía la misma figura. Un día, mi madre me dijo que tenía que limpiar la habitación de invitados. Yo no quería hacerlo, pero me obligó. Cuando estaba limpiando la habitación, encontré un zapato debajo de la cama, y el zapato era viejo y estaba desgastado. Me asusté mucho. Recordé lo que me había dicho mi padre: nunca dejar zapatos en la cama, porque eso atrae a los espíritus. Salí corriendo de la habitación y le conté a mi padre lo que había encontrado. Mi padre no sabía qué hacer. Quería encontrar la manera de darme calma para que ya no estuviera asustado, y decidió tirar el zapato a la basura. Desde ese día ya no tuve más pesadillas. La figura oscura nunca más volvió a aparecer. Yo desde entonces siempre he seguido la superstición de mi padre. Nunca dejo zapatos en la cama, pues no quisiera atraer a ningún espíritu. Hola, extiendo un saludo a ti y a toda la comunidad de historias de terror de la internet. Me llamo Joel. Desde pequeño siempre me han dicho que no debo dormir con los pies apuntando hacia la puerta de la entrada. Mi abuela me lo repetía siempre que me iba a dormir, y me aseguraba que era una superstición muy antigua. Yo nunca le presté mucha atención, pero siempre había tenido esa curiosidad por saber por qué era tan importante. Cuando me independicé, me fui a vivir a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. La habitación era pequeña, pero tenía todo lo que necesitaba. La cama estaba justo al lado de la puerta, y por supuesto, no le di mucha importancia a la posición de los pies. Al principio, todo iba bien. Dormía profundamente y me despertaba descansado, pero poco a poco empecé a tener pesadillas. Siempre eran las mismas. Una figura oscura y amenazante se acercaba a mí por la puerta. Al principio pensaba que eran solo pesadillas, pero las noches se hicieron más largas y más terroríficas. Las pesadillas eran cada vez más reales, y tenía la sensación de que la figura oscura estaba realmente ahí, a punto de alcanzarme. Una noche soñé que la figura oscura se acercaba a mí y me tocaba el pie. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a mil. Miré a la puerta, pero no había nadie. Me levanté de la cama y me fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Cuando volví a la habitación, me di cuenta de que la cama estaba en una posición diferente. Los pies ahora apuntaban hacia la puerta. Yo me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? Había dejado la cama en su sitio antes de irme a la cama. Me acosté de nuevo, pero no pude dormir. Me daba miedo cerrar los ojos, para ser honesto. Tenía la sensación de que la figura oscura volvería a aparecer. Al día siguiente, le conté lo que me había pasado a mi abuela. Ella me miró con tristeza y me dijo: «Lo sabía. Te dije que no durmieras con los pies apuntando hacia la puerta». «¿Por qué?», pregunté. «Porque era una mala señal. Es como invitar a la muerte a entrar a tu casa». «Pero, ¿esto qué tiene que ver?», insistí. «Es una superstición muy antigua. Se dice que las almas de los muertos salen de sus cuerpos cuando duermen. Si duermen con los pies apuntando hacia la puerta, pueden salir de la habitación y vagar por el mundo». «Pero, abuela, yo aún estoy vivo», le dije. Ella me miró seria y me dijo que no importaba, que la muerte no hacía distinciones. Mi abuela me recomendó que cambiara la posición de la cama, pero yo no quería. Me daba miedo que la figura oscura volviera a aparecer. Esa noche me acosté con los pies apuntando hacia la puerta. No pude dormir y estaba demasiado nervioso. De repente escuché un ruido en la puerta.
Abrí los ojos y vi la figura oscura de nuevo. Estaba ahí, parada en la puerta, mirándome fijamente. Grité y me tapé la cara con las manos. No podía creer lo que estaba viendo. La figura oscura se acercó a la cama y me tocó el pie. Sentí un frío helado que me recorrió la espalda. Abrí los ojos y vi que la figura oscura se estaba desvaneciendo. De repente, la misma desapareció. Yo me quedé tumbado en la cama sin poder moverme. No sabía qué había pasado. Al día siguiente cambié la posición de la cama. No volví a tener más pesadillas. De vez en cuando todavía me acuerdo de la figura oscura. No sé si sea real o solo un sueño, pero desde entonces nunca duermo con los pies apuntando hacia la puerta. Soy un investigador paranormal y he dedicado toda mi vida a estudiar los fenómenos extraños y los misterios que acechan el mundo. He visto muchas cosas terribles en mis viajes, pero nada, absolutamente nada me preparó para mi encuentro con un espíritu maligno. Era una noche oscura y tormentosa. El viento rugía y los relámpagos iluminaban el cielo. Estaba solo en mi casa, trabajando en mi computadora, cuando escuché un ruido en la puerta. Me levanté y fui a abrir la misma. Cuando la abrí, vi a una mujer parada en el umbral. La mujer estaba vestida con un traje blanco y tenía el pelo largo y negro. La mujer me miró y dijo: «Necesito tu ayuda». Honestamente me asusté. La mujer me daba miedo, pero también me sentía culpable. No podía dejarla allí sola en la noche. La hice pasar a mi casa y le di de beber algo. La mujer me contó que su nombre era María y que había sido víctima de un espíritu maligno. María me dijo que el espíritu la había estado acosando durante meses. Le había perseguido a todas partes, incluso a su casa. También me dijo que había oído hablar de la sal, que se decía que la sal repelía a los espíritus malignos. Ella me pidió que le ayudara a poner sal en las entradas y ventanas de su casa. Creía que eso la protegería del espíritu. Yo acepté ayudar. Fuimos a su casa y comenzamos a poner sal. Pusimos sal en la puerta, en las ventanas y en los marcos de las puertas. Luego, María me pidió que me fuera. Me fui de la casa de María, pero no pude dormir esa noche. Estaba preocupado por ella. No sabía si la sal la protegería del espíritu. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a casa de María. Cuando llegué, vi que la puerta estaba abierta. Entré en la casa y la vi tirada en el suelo, ya sin vida. Alrededor del cuerpo había un círculo de sal. El círculo estaba roto. Sabía lo que había pasado. El espíritu había entrado en la casa de María y había terminado con su vida. El mismo espíritu había roto el círculo de sal. La sal no la había podido proteger. Me fui de su casa, pero no pude olvidar lo que había pasado. Su fallecimiento me dejó una trauma. Desde entonces, siempre pongo sal en las entradas y ventanas de mi casa. Espero que eso me proteja de todos los espíritus que hacen el mal. ¿Y tú te atreverías a poner sal en las entradas y ventanas de tu casa para protegerte de los espíritus malignos? Te leo en los comentarios. Siempre he sido una persona supersticiosa. Desde pequeña, mi abuela me contaba historias de fantasmas y espíritus, y yo le creía cada palabra. Una de las supersticiones que más me impresionó fue la que decía que no debía dejar los zapatos en la cama, porque podría atraer fantasmas o espíritus. Mi abuela me decía
que los zapatos son objetos que se usan para caminar y que por lo tanto están asociados con el mundo de los vivos. Y cuando los dejamos en la cama, estamos abriendo una puerta al mundo de los no vivos. Y eso puede atraer a las almas de los que ya no están con nosotros. Yo siempre respetaba esta superstición y nunca, de los nunca, dejaba zapatos en la cama. Sin embargo, un día cometí un error que cambió mi vida para siempre. Era un día de verano y yo estaba en casa sola. Había llegado del colegio y estaba cansada, así que me fui directamente a mi habitación a dormir. Me quité los zapatos y los dejé encima de la cama sin pensar en las consecuencias. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en una habitación oscura y que había un fantasma frente a mí. El fantasma era una mujer de alta edad, con el pelo demasiado blanco y el rostro arrugado. Llevaba un vestido largo y sucio, y sus ojos estaban llenos de tristeza. La mujer me miró y me dijo: ¿por qué me dejaste en la cama? Yo no sabía qué decir. Me quedé paralizada de miedo. La mujer continuó diciendo: ahora tengo que quedarme contigo porque tú me has llamado. Y con eso, la mujer desapareció. Cuando me desperté, estaba empapada de sudor. El sueño me había dejado muy impresionada. Me levanté de la cama y miré los zapatos que había dejado. De repente, me di cuenta de que mi error había tenido consecuencias. Durante los siguientes días, empecé a sentir una presencia extraña en mi habitación. Oía ruidos por las noches y sentía que alguien me observaba. Un día, estaba en mi habitación cuando vi un movimiento en el espejo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que estaba siendo vigilada no me abandonó. Comencé a tener miedo. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía deshacer mi error? Un día, le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella, al escucharme, me dijo que tenía que ir a la iglesia y pedir perdón a la Virgen María. Yo no estaba segura de que eso funcionara. Si bien en mi familia son muy religiosos, pero yo no. Sin embargo, no tenía nada que perder, así que fui a la iglesia y me arrodillé ante la Virgen. Le pedí perdón por haber dejado los zapatos en la cama y le pedí que me ayudara a deshacer mi error. Después de esa iglesia, algo pasó. Me sentí mejor. Tenía la sensación de que había hecho lo correcto. Ese mismo día, cuando llegué a mi casa, me fui directamente a la habitación. Abrí la puerta con cuidado y vi que los zapatos que había dejado encima de la cama ya no estaban. Me quedé aliviada. Sentía que un santo me había escuchado y que me había ayudado a deshacer de mi error. Sin embargo, al pasar las noches, volvió a ocurrir lo mismo. Volví a soñar a la anciana y hasta la fecha no he encontrado a alguien o algo que me pueda ayudar con esto. Mi familia siempre me contaba historias de terror cuando era pequeño. Me hablaba de fantasmas, demonios y espíritus malignos que rondaban por las noches. Y siendo honesto con ustedes, yo no les creía, pero sus historias me encantaban. Me hacían sentir una mezcla de miedo y emoción. Una de las historias que más me gustaba era la de la puerta. Mi abuela me contaba que si dormías con los pies apuntando hacia la puerta, los malos espíritus podrían entrar en tu cuerpo. Honestamente, yo no les hacía caso, pero siempre tenía cuidado de no dormir en esa posición. Un día, cuando tenía 18 años, me fui a estudiar a la universidad. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad con unos amigos, a los cuales nos hicimos roomies. Éramos tantos que cada uno teníamos que compartir habitación.
La habitación principal era muy pequeña y las camas estaban situadas de una manera en la que pudieran caber, y la mía estaba situada justo frente a la puerta. Al principio me sentí un poco incómodo con la orientación de la cama, pero luego me acostumbré. Una noche estaba durmiendo profundamente cuando sentí un movimiento en la habitación. Me desperté de golpe y al mirar hacia la puerta vi una sombra oscura parada en el umbral. La sombra era alta y delgada y no pude distinguir sus rasgos. Me quedé paralizado del miedo sin saber qué hacer. La sombra se acercó lentamente a la cama y yo cerré los ojos temiendo lo peor. Sentí algo frío y húmedo en mis pies y entonces oí una voz susurrar: Es hora de despertar. Abrí los ojos y vi que la sombra había desaparecido. Me quedé despierto el resto de la noche, asustado y sin conciliar el sueño. Al día siguiente, cambié la orientación de la cama, pero ya era demasiado tarde. Desde aquella noche tuve pesadillas todas las noches siguientes. Soñaba con la sombra oscura que siempre me perseguía. Un día, decidí visitar a mi familia para contarles lo que me estaba pasando. Ellos me escucharon con atención y cuando terminé me dijeron: te dijimos que no debías dormir con los pies apuntando hacia la puerta, porque estás invitando a los malos espíritus a entrar a tu casa. Ahora, joven, debes encontrar una forma de protegerte, y honestamente no sabemos cómo o qué es lo que tienes que hacer, pero tienes que encontrar una forma de hacerlo por tu propio bien. Honestamente, pasé los siguientes días asustado y buscando una forma de protegerme de los malos espíritus. Probé todo tipo de cosas, pero nada parecía funcionar. Fui a una tienda de esoterismo y compré una serie de amuletos y talismanes. Los coloqué alrededor de mi cama con la esperanza de que me protegieran de los malos espíritus. Esa noche me acosté con la esperanza de que los amuletos y talismanes funcionaran. Me quedé dormido rápidamente y por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas. Al día siguiente desperté sintiéndome renovado y lleno de energía. Sabía que los amuletos y talismanes habían funcionado y que me habían protegido de los malos espíritus. Desde entonces, nunca he vuelto a dormir con los pies apuntando hacia la puerta, pero a pesar de todo esto, nunca me olvidaré de aquella sombra oscura. Hace muchos años, en el pueblo de San Sebastián Chimalpa de los Reyes La Paz, en el Estado de México, se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación. En ese pueblo había un joven matrimonio de escasos 2 años de casados y con un bebé de casi 1 año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos, en el Distrito Federal, y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba tarde. Su señora, por ser joven y al parecer de buena familia, nunca se hallaba en su casa. Siempre estaba con las vecinas chismeando o platicando, y por el contrario no lavaba ni cocinaba, y mucho menos limpiaba. Incluso descuidaba mucho al bebé, hasta que cierto día su marido se dio cuenta y cansado de esa vida, la amenazó con dejarla si no se dedicaba a su hogar. Pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba nada. Comían de lo que le daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que se dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la 1 de la mañana le tocaron 3 veces la puerta, y ella, pensando que era su marido, se apresuró a abrir, pero no era nada ni nadie, hasta que a la tercera noche seguida tocaron de igual forma, y al abrir vio que era una peregrinación de aproximadamente 30 personas, y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua.
Eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son comunes. Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma? Y si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas, porque son horas activas, pero no para los vivos. Ella pensó, ¿cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó: Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? No lo abras por nada en el mundo, solo espera a que regrese. Dejando un pequeño bulto, lo que fuera estaba envuelto por unas cobijas y lo dejó a un lado del zaguán. Ellos se fueron y ella se quedó pensativa, pero sin más. No le dio importancia. Así pasaron los días y después del día noveno volvieron a tocar a la puerta 3 veces y ésta abrió de mala gana. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que allí estaba la misma peregrinación, solo que ahora el viejo, aquel con el cual platicaría, tenía un semblante frío y tétrico? Debido a la pobre luz de las velas no lo notó muy bien, hasta que éste le dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre. Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día, hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la mismísima muerte en persona y venía por la criatura, ya que éste tenía desnutrición y ya estaba muy delicado. Esto debido a que ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó el bebé en sus brazos, este dejó de respirar y ahí ya no tuvo vida. Ella, ante tal horror de la impresión, se desmayó. Al llegar el marido, este no daba crédito a lo que vio después. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Acto seguido, corrió buscando a la mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Será que es cierto que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar a los no vivos se muevan en nuestro mundo en paz? Los leo en los comentarios. Soy una persona susceptible a las creencias populares. Sea como sea, siempre he tenido cuidado de no hacer cosas que se consideran de mal augurio. Una de las cosas que más me da miedo es verme al espejo de noche y con la luz apagada. Siempre he escuchado historias sobre lo que puede pasar si lo haces. Se dice que puedes ver a tu doble, o también que puedes ser poseído por un espíritu maligno. Hace unos meses me mudé a un nuevo apartamento. Este era pequeño, pero era lo suficientemente cómodo para mí. Lo único que me preocupaba era el espejo que había en el baño. Era un espejo grande, de cuerpo entero, y estaba colocado de manera que me reflejara en el momento en que entraba a la habitación. Una noche estaba en el baño, preparándome para ir a la cama. Me quité la ropa y me miré en el espejo. Estaba cansado y mis ojos estaban un poco rojos. De repente me di cuenta de algo extraño. En el reflejo había una sombra detrás de mí. Me giré para mirar, pero no vi nada. Volví a mirar el espejo y la sombra seguía ahí. Era una sombra oscura, de forma indefinida. No podía distinguir sus rasgos. Me quedé paralizado del miedo. No sabía qué hacer. Intenté apartar la mirada del espejo, pero no podía. Estaba hipnotizado por la sombra. De repente la sombra se movió. Se acercó a mí, cada vez más cerca. Pude ver que tenía una cara, pero era una cara horrible.
Tenía los ojos rojos como el fuego y la boca abierta en una mueca de terror. Grité y me tapé los ojos con las manos. No quería ver más. Cuando me atreví a abrir los ojos, la sombra había desaparecido. Estaba solo en el baño con la luz apagada. No sé lo que vi esa noche. Tal vez fue solo mi imaginación, pero no lo creo honestamente. Estoy seguro de que vi algo real. Desde entonces, no he vuelto a mirarme al espejo de noche y con la luz apagada. La mayoría de las personas, hombres y mujeres por igual, hemos vivido esta aterradora experiencia. Algunos como yo desde niña, otros en la adolescencia, también de adultos, pero también hay quienes lo han padecido toda la vida. Pues bien, yo soy Griselda Jiménez, y esta experiencia que les contaré, estoy segura que más de uno me entenderá, porque lo ha vivido y ha experimentado en carne propia. Tenía 9 años, era de noche. De pronto, escuché como un quejido al lado de mi cama y vi entre las sombras una silueta de una persona muy grande, pero de aspecto poco común. Todo en esa persona era exagerado. Se movía como en cámara lenta. Yo quería moverme y no podía. Ese ser solo me miraba fijamente. Yo gritaba con todas mis fuerzas, pero la voz no salía de mi garganta. Sentía cómo me tenía atada y pegada a la cama. No recuerdo qué más pasó, pues al final me quedé dormida. Conforme yo crecía, las manifestaciones de ese ser se hacían más presentes cada día, pues empezó a acostarse a mi lado. Gritaba, pataleaba, lloraba y simplemente nadie me oía. Cuando ese ser se retiraba, salía disparada para la habitación de mi madre, con bastante miedo y algo helada, algo extraño en épocas de calor. Mi madre me decía, ¿por qué estás tan fría? Yo solo le decía, porque ese fantasma está frío como si fuera un hielo. Las cosas se pusieron más aterradoras cuando una noche no solo se acostó junto a mí, sino que se subió encima de mi cuerpo. Intentaba moverme sin ningún resultado. Sus visitas cada día eran más largas, pues se iba hasta el amanecer. Y fue entonces cuando viene la experiencia más traumática de mi vida. Ya tendría unos 23 años y llegó puntual como lo hacía desde hace años y se acostó sobre mí. Y empecé a sentir que ese ser quería sobrepasarse. Podía sentir sus manos frías en mi cuerpo, haciéndome sentir demasiado preocupada. Yo comencé a despertar cansada y de mal humor, y con marcas entre las piernas y en el pecho. Cabe aclarar que mi madre siempre buscó ayuda para mí, Dios, médicos, ayuda espiritual, pero solo se retiraba por unos días y volvía a regresar ese ser. Parecía que este no me dejaría nunca. Esa experiencia de quererse mover, de gritar y ver cómo tu voz no sale de la garganta, ver ese ser encima tuyo o a tu lado. Sé que muchos de ustedes saben lo aterrador y espantoso que es. Pero gracias a Dios o a lo que haya sido, un día llegó esa ayuda. Un medium o espiritista que trabajaba en un templo de luz trinitario. Existen muchos de estos lugares, por cierto, donde hay personas que tienen un don especial y trabajan para la luz. Pues ahí conocí a uno, el cual tenía un ser de luz. Y él fue quien me ayudó a contraatacar a este ser de oscuridad que se alimentaba de mi energía. No pasó ni 3 días de conocer a este ser de luz y esta entidad negativa no volvió a hacerme ningún daño. Hasta la fecha lo sigo viendo y se para junto a mi cama algunas veces, pero ahora sabe que no puede acercarse a mí y mucho menos puede volver a robarme mi energía. Y cuéntame,
¿Has vivido algo igual? Fernando tenía 16 años, y tal como sucede a esa edad, creía que los espantos aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse, como un domingo en el cine, o que solo aparecían en los videojuegos. No sin cierta razón, decía que él tenía más miedo a los vivos que a los muertos, y se burlaba de la gente que sentía temor ante lo ultraterreno, hasta que un día se encontró en su camino con un tablero de Ouija que compró en un puesto callejero, con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero de Ouija moderno es parecido al que existía en otros siglos, cuando se utilizaban para comunicarse con los espíritus. Un rectángulo de madera, en cuya parte superior hay un alfabeto, y a una izquierda y derecha, respectivamente, las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de la sabiduría pitagórica, acompañaba también al tablero. Una o dos personas apoyan apenas las yemas de los dedos en el triángulo y hacen una pregunta. Así es como se juega. Cuando se da la comunicación con los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así apuntar hacia distintas letras que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo seguirá hacia el extremo correspondiente. Fernando quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él el que planeaba quien lo hiciera. Así, una tarde el muchacho se reunió con Diego, un adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo. Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo, y para su satisfacción, el triángulo diligentemente contestó que sí. Las preguntas siguieron este derrotero hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. «Dejen de preguntar estupideces», dijo. Y Fernando, «Deja también de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben tocarlo, sino solo poner un dedo un poco por encima de él». «Preguntemos algo interesante», dijo Fernando, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído a pie juntillas en la respuesta de la Ouija. Retó encarándose con Enrique. «Está bien, genio, hazle una pregunta», dijo. «Espíritu», dijo Enrique en voz alta, «¿eres un alma perdida?». Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona cuando el triángulo se movió. «No, ya, Fer, deja de mover el triángulo. O tú, Diego». «Yo no estoy moviendo nada», protestó este. Entonces Enrique miró a Fernando, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía, y ni él ni Diego lo habían estado tocando. «Pregúntale otra cosa», Enrique pidió el dueño del tablero. «Esto es la verdad, ¿hay alguien ahí?». Todavía sin creerlo mucho, él adudido dijo: «¿Eres un ángel?». El triángulo se movió. «No». «¿Un demonio?». «Sí». Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Fernando se adelantó. «Espíritu, ¿cómo te llamas?». La ouija se movió, señaló varias letras y juntó la palabra Adonai. Fernando y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extrañamente baja: «Adonai es uno de los 72 hombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos especiales, uno de los demonios más poderosos del infierno». En ese momento, el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente, sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente:
Soy el más poderoso de todos. Enrique, eres un tonto. No sabes nada aunque crees que sí. Ni tú, Fernando, ni tú, Diego. Pero yo lo sé todo. Y si no lo sé, hago que suceda como a mí me dé la gana. Puedo volar en pedazos sus casas, con todo y sus familias, porque ahora me han abierto la puerta del infierno, que ya no la podrán cerrar. A esto siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero. «Tira esa cosa, Fer», exclamó Enrique pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. «Si puedes, claro que puede», gritó Enrique, extrañamente alterado, mientras Fernando y Diego lo miraban asustado. Nunca habían visto el ecuánime y culto muchacho perder el control de esa manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «Nunca en tu vida», dijo a Fernando, respirando muy rápido, «vuelvas a jugar con esa cosa. No sabes las fuerzas que pueden desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa», exclamó. Al día siguiente, el muchacho aventó la ouija a un terreno baldío que misteriosamente ardió espontáneamente y por completo por 2 noches después. Me cuenta mi madre que en el pueblo de San Sebastián Chimalpa, en los Reyes La Paz, en el Estado de México, en esa colonia vecina de nosotros existían pocas casas y enfrente había un cerro llamado el Cerro de Chimalhuacán. Dice que de allí salían cosas raras por la noche, como bolas de fuego, las cuales iluminaban los campos de maíz. Pues bueno, en ese pueblo de San Sebastián había un joven matrimonio de escasos 2 años de casados, con un bebé de 1 año de vida. El pobre hombre o padre de familia trabajaba de sol a sol, pero muy lejos en la Ciudad de México. Este señor casi no dormía, porque se paraba muy temprano a eso de las 4 de la madrugada. Su mujer, con quien dice que se había casado, venía de una buena familia, y esta mujer nunca estaba en su casa. Siempre se las encontraba con las vecinas echando plática. Por eso mismo no lavaba, no cocinaba y no limpiaba su casa en las mañanas. Esta mujer era demasiado descuidada. También descuidaba mucho a su bebé, hasta que cierto día el esposo se dio cuenta y, cansado de esta vida, amenazó a la mujer con dejarla si no le dedicaba el tiempo a su hijo y a su hogar. Pues él no comía porque ella nunca cocinaba nada, y si lo hacía, era de lo que preparaban las vecinas, con las cuales se la pasaba todo el día echando chisme y platicando su mujer. Cierto día su marido se dio cuenta de todo esto y le dijo que ya estaba harto de ella. Para eso el marido, cansado de esto, cambió de turno y estaba menos tiempo en casa. El pobre regresaba pasando la 1 de la madrugada. De hecho, llegaba a pie. Era allí cuando esta mujer aprovechaba y sabía que su marido estaba por llegar, pues en altas horas de la madrugada comenzaba a limpiar la casa, justo antes de que cantaran los gallos, y a la larga esto sería mortal. Dicen que cierta noche, después de varios meses de la misma rutina, le tocaron la puerta a la mujer por 3 veces. Ella pensó que era el marido y se apresuró a abrir, y cuando lo hizo no había nadie. De hecho, volteó para todos lados y no había nada. Así pasó la segunda noche, hasta que la tercera le volvieron a tocar la puerta de igual forma. Pero ahora sí había alguien allá afuera. Era una peregrinación de 30 personas aproximadamente, y el que venía al frente de la peregrinación le pidió de favor un vaso de agua. Para ese entonces eran fechas de noviembre, y esas peregrinaciones o multitudes de gente son comunes, pues nosotros vivíamos en un camino que te conducía al santuario de la Virgen de Guadalupe. Dicen que el hombre exclamó después de tomar el agua, y le dijo que no barriera y que no limpiara su hogar en las noches, y
y que tampoco echara la basura a la calle, porque echaba su suerte a la basura. También le volvió a repetir que si hacía quehaceres o limpiaba en altas horas de la noche, atraería ciertas cosas negativas, porque las horas de la noche no son para los seres vivos, más bien son para los seres de la oscuridad. El chiste es que esa mujer pensó el por qué ese hombre se metía en su vida, porque le criticaba y juzgaba si no la conocía. Pero bueno, el extraño le leyó la mente. Se levantó y antes de irse le exclamó cosas muy extrañas. Por ejemplo, que la visitarían de nuevo y que le dejaría un encargo, y que si se lo guardaba muy bien, y que no lo fuera a abrir por nada del mundo, que solamente esperaran esa fecha y que de ser así, pasarían cosas extrañas. El hombre se despidió y le dijo que regresaría después por su encargo, y que se lo guardara muy bien. Ellos se fueron y la mujer se quedó pensativa. Pero bueno, sin importarle más, continuó con su tipo de vida nocturna. Comenzó a limpiar porque el marido ya estaba por llegar. Fue así que pasaron los días. Y después, justo al noveno, como le dijo el extraño señor, volvieron a tocar la puerta. Tocaron 3 veces. La mujer abrió de mala gana, incluso hasta maldiciendo en nombre de Dios, porque se le hacía tarde para terminar su quehacer y el esposo ya no tardaba en llegar. Como quiera, la mujer abrió la puerta molesta y efectivamente ya estaba de nuevo la peregrinación. Para ese tiempo ya eran los primeros días del mes de diciembre y la mujer había olvidado todo. Pero en ese momento el viejo extraño tenía un semblante de frío y se veía tétrico. Con la pobre luz de la luna, muy bien vio que la cara de ese hombre, y este le dijo que ya era la hora, que venía por aquel encargo, y que se lo tenía que llevar por desobediencia de la madre. Ella no entendía a quién se tenía que llevar o qué encargo o cómo. Resulta que esa persona era la Santa Muerte. Le había dado la oportunidad de cambiar y no lo hizo. Y por la negligencia, se tenía que llevar el alma del bebé, pues el niño estaba desnutrido, ya que no comía bien debido a que la madre no le ponía atención. Dicen que con este hecho la Santa Muerte abrazó al niño y lo colocó en sus brazos. En ese momento el pobre bebé dejó de respirar porque falleció, que falleció en el pecho con una bella sonrisa en su rostro. Y después la Santa Muerte se marchó con su peregrinación y se perdió en la montaña, con el espíritu del pobre bebé. Dicen que esta mujer, en la madrugada ante tal horror de la impresión, se desmayó. Y al llegar el marido, este no daba crédito de lo que veía después. El hombre corrió para cargar a su bebé, pero este yacía sin vida. No tenía signos vitales. El pobre ya no respiraba. El hombre furioso la corrió de su casa y le gritó que por su negligencia y que por su forma de ser, su pobre bebé había perdido la vida, porque en efecto lo había descuidado demasiado, pues nunca le puso la atención que debería. Los campesinos de la zona cuentan que esta mujer por muchos años anduvo allí en el pueblo vagando, que perdió la razón y que después falleció, mientras sentía la culpa de que ya no tenía a su bebé con vida. Mi abuelita fue una señora que vivió por muchos años en este pueblo. Ella fue costurera y nos decía que hacía costuras en altas horas de la noche. Y sus hijas le comentaban que ya no lo hiciera porque la podían asustar. Pero bueno, esta nunca nos escuchaba de consejos y solo respondía que la noche era fresca y que por eso lo hacía, porque de día hacía mucho calor y no podía trabajar bien. Bueno, resulta que también una noche le tocaron la puerta por 3 veces. Extrañada no abrió, solo preguntó que quién diablos era a esa hora, pero solo se escuchó un quejido y nada más.
Temerosa abrió la ventana y entre la oscuridad vio un ser con una capa, pero su cuerpo era de una calavera. De hecho, se desmayó del susto y al otro día le contó a la familia lo que había visto. ¿Y qué creen? Desde esa noche nunca más la volvió a coser. Desde esa noche nunca más volvió a coser. Nunca hizo qué hacer y nunca limpió así como lo cuenta. Siempre he sido un amante de los animales y los perros siempre han sido mis favoritos. Me encanta su lealtad, su cariño y su capacidad para alegrar nuestras vidas. Hace unos años adopté un perro llamado Thor. Este era un labrador de color negro, con un carácter muy alegre y cariñoso. Thor era un perro muy especial. Tenía una capacidad para detectar cosas que nosotros no podríamos ver. Una noche, estaba durmiendo profundamente, cuando me desperté de repente por un ladrido aterrador de mi perro. El ladrido era tan fuerte y desgarrador que me dejó helado. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta de mi habitación. Miré hacia el pasillo, pero no vi nada. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Thor estaba sentado en el pasillo, ladrando con insistencia. Tenía una expresión de terror en el rostro. Abrí la puerta y me acerqué a él. Lo acaricié y le dije que todo iba a estar bien. Mi perro se calmó un poco, pero seguía ladrando de vez en cuando. No sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que Thor veía algo que yo no. Decidí llevarme al perro a la cama conmigo. No quería que estuviera más asustado. Mi perro se quedó toda la noche durmiendo a mis pies. A la mañana siguiente, le conté lo que había pasado a mis amigos del trabajo. Ellos me decían que era posible que mi perro hubiera visto un demonio. Yo, honestamente, no quería creerlo. Me costaba admitir que mi perro había visto algo que no era normal. A los días siguientes, mi perro siguió teniendo experiencias similares. Siempre que veía algo, ladraba con insistencia y se ponía a temblar. Era la misma rutina, y eso me estaba desesperando. Yo estaba empezando a preocuparme demasiado. Una noche, estaba durmiendo cuando mi perro empezó a ladrar nuevamente. Me desperté y me levanté de la cama. Thor estaba sentado en la misma, ladrando con insistencia. Tenía una expresión de terror en el rostro. Abrí la puerta de la habitación y miré hacia el pasillo. Vi una figura oscura parada en la oscuridad. La figura tenía la forma de un hombre, pero no era como ningún hombre que hubiera visto antes. Su piel era de color grisáceo y sus ojos eran negros como el carbón. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba seguro de que esa figura era un demonio. Thor ladraba cada vez más fuerte. La figura se dio la vuelta y parecía que me estaba mirando. Sus ojos eran fríos y crueles. Sentí una oleada de miedo que me dejó paralizado. La figura levantó la mano y me apuntó con un dedo, y como acto seguido, mi perro se lanzó a la figura ladrando con furia. La figura se desvaneció en el aire y mi perro se quedó sentado en el suelo jadeando. Me acerqué a mi perro, lo acaricié y le dije: ¿estás bien? Ya se ha ido, tranquilo. Mi perro me miró con calma. Sabía que había salvado mi vida. Desde ese entonces, decidimos cambiarnos hacia otra casa. No sé si nos fuimos por el camino fácil, pero lo que sí sé es que no quisiera volver a experimentar otra situación de esta índole. Siempre he sido un amante de los perros. Me encanta su lealtad, su cariño
y su capacidad para alegrar nuestras vidas. También he sido siempre un poco escéptico sobre los fantasmas. No es que no crea en ellos, pero nunca he tenido una experiencia personal que me haga pensar que son reales. Sin embargo, hace unos años tuve una experiencia que me hizo replantearme mi opinión sobre los perros y los fantasmas. Era una noche y yo estaba paseando a mi perro, un labrador llamado Rex, por un parque cercano a mi casa. El parque estaba vacío y el único sonido era el de nuestros pasos. De repente, Rex se detuvo y empezó a ladrar a un árbol. Al principio, pensé que estaba ladrando un gato o un pájaro, cosa común de los perros, pero cuando me acerqué, vi que no había nada. Rex seguía ladrando con insistencia y parecía estar muy asustado. Me agaché para acariciarlo y calmarlo, pero no sirvió de nada. De repente, oí un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, Rex se detuvo a ladrar aún más fuerte. Estaba empezando a asustarme. No sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que Rex veía algo que yo no. Decidí llevarme a Rex a casa. No quería que estuviera más asustado. Cuando llegamos a casa, Rex se calmó un poco, pero todavía estaba nervioso. Lo abracé y le dije que todo iba a estar bien. Me fui a la cama esa noche, pero no pude dormir. No paraba de pensar en lo que había pasado en el parque. Al día siguiente, le conté lo que había pasado a mi mujer. Ella me dijo que era posible que Rex hubiera visto un fantasma. Yo no quería creerlo, pero no tenía otra explicación. Desde entonces, he leído mucho sobre perros y fantasmas. He descubierto que muchas personas que creen que los perros pueden ver fantasmas. No sé si es cierto o no, pero lo que pasó aquella noche en el parque me hizo replantearme mi opinión sobre este tema. Soy un hombre sencillo de pueblo, que siempre ha vivido en el campo. Desde niño me he criado rodeado de animales y siempre he tenido en especial cariño por los perros. Desde que tengo uso de razón, he creído que los perros son animales muy sensibles, que pueden percibir cosas que nosotros no. Por eso nunca me ha sorprendido que los perros aúllen en la madrugada. Pero hace unos años tuve una experiencia que me hizo cambiar de opinión. Era una noche de verano y estaba durmiendo profundamente, cuando me desperté de repente por un aullido aterrador. El aullido era tan fuerte y desgarrador que me dejó helado. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi nada. El campo estaba en silencio. Volví a la cama, pero no pude volver a dormir. El aullido seguía resonando en mi cabeza. Al día siguiente, le conté lo que había pasado a mi padre. Él me dijo que era normal que los perros aullaran en la madrugada y que no me preocupara. Pero yo no podía dejar de pensar en ese aullido. Era tan diferente a cualquier otro que haya escuchado antes. Unas noches más tarde, el aullido volvió a sonar, y esta vez estaba más cerca. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. Vi a un perro negro grande y corpulento, parado en medio del campo. El perro estaba aullando al cielo, con una expresión de terror en el rostro. No pude apartar la vista de ese perro. Algo en él me atraía, pero también me asustaba. El perro huyó durante varios minutos, hasta que finalmente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Nunca más volví a ver al perro. Sin embargo, no pude olvidarme de su aullido. Desde entonces,
He investigado sobre el tema y he descubierto que hay muchas leyendas urbanas sobre los perros que aúllan en la madrugada. Una de ellas dice que los perros aúllan a los espíritus. Otra dice que los perros aúllan a criaturas sobrenaturales que acechan en la oscuridad. No sé cuál es la verdad, pero yo creo que los perros aúllan a algo que nosotros no podemos ver, algo que es real, pero que está más allá de nuestro entendimiento. Y bien, ¿qué les pareció este recopilatorio? ¿Han tenido algún encuentro sobrenatural en un viernes 13? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Y si ya te suscribiste, te invito a que compartas este video para que llegue a más gente y así nuestra comunidad crezca. Nos vemos en una siguiente edición más de Historias de terror de la internet.